Buen día, estimados estudiantes. Buen día tenga cada uno de ustedes. Hace unos minutos estábamos proyectando lo que es la diapositiva en pantalla, donde se puede verificar que hay un link donde se puede unir al grupo de Telegram. Tengo entendido que el único medio de interacción entre los docentes y los estudiantes es el correo electrónico, pero derivado de las diversas inquietudes y algunas consultas y la necesidad de poder compartir algunos materiales, pues ya se encuentran creados estos grupos. Entonces es ahí donde solicitamos colaboración de algunos compañeros para que nos hicieran llegar este link para que los que aún no se han unido, que en este caso son algunos estudiantes que han estado enviando correos al correo del curso, puedan unirse al grupo respectivo. La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de seminario de casos de ética profesional, el cual lo identificamos con el código SH021, y pues ya nos encontramos en la semana 4 de nuestro primer semestre del año 2022. Hemos agotado ya casi la cuarta parte de nuestro semestre y pues el día de hoy continuaremos con la investigación sobre algunos temas relacionados con lo que es la investigación, ¿verdad? Recordemos que todos los cursos de seminario pues siempre van a tener una estrecha relación con lo que es la investigación en general. Entonces el día de hoy conoceremos lo que es el tema métodos de comprobación de la hipótesis, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. ¿Ya listo para recibir clases? Dice, buenos días, Lick, se ve y se oye bien, dice Teresa León, muchas gracias. Ya listo para recibir clases, dice Pedro Juc Morales, y Mea dice, buen día, Lick, mucho gusto. Les saluda la licenciada Jacqueline Catalina Palacios, es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy en esta clase número 4. Como ya sabemos, cada una de nuestras clases pues tiene un objetivo específico, ¿verdad? Es el por qué se realiza la conferencia en vivo y qué es lo que pretendemos a través de la misma. Entonces, el objetivo de la presente clase es que el estudiante adquiera conocimientos relacionados con los diferentes métodos existentes para poder comprobar la hipótesis, ¿verdad? Y esto pues va a ser mediante nuestra plataforma virtual. Previo a iniciar con la clase, vamos a dar un minutito, solo que hay un vehículo afuera con altoparlante que quizá nos interrumpa un poquito. Entonces, por respeto a ustedes, vamos a detener la clase un momentito. Bueno, ya pasó, esperemos que no regrese por esta misma vía. Entonces, ya que sabemos que el objetivo de la presente clase es que podamos conocer los diferentes métodos existentes para poder comprobar nuestra hipótesis dentro de una investigación o un trabajo profesional de tesis, ¿verdad? Vamos a iniciar. Y vamos a iniciar hablando de lo que es un método. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver y dice que es un método. Dice método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, de forma organizada y o estructurada, ¿verdad? Entonces, método va a ser ese modo, esa forma que todos utilizamos. Dice Elías Escobar, se escucha bien, casi no se escucha su semestre. Gracias, Elías. Entonces el método es esa forma, esa manera que nosotros vamos a utilizar para que de forma sistemática, de manera sistemática, también organizada cronológicamente y previamente estructurada al momento de enunciar nuestro problema, pues vayamos realizando todas aquellas actividades que nos van a servir a poder ir avanzando con nuestra investigación y poder alcanzar aquel fin, aquel propósito, aquel objetivo que nos propusimos al inicio y a través también de diferentes variables y diferentes supuestos encontrar la solución a nuestro problema. En algunos casos también el método se le conoce como aquella forma habitual de realizar algo por una persona
basada en la experiencia, basada en la costumbre o en algunas preferencias personales. Entonces el método va a tener ciertas conceptualizaciones que siempre vamos a coincidir, ¿verdad? O vamos a concluir en que son esas actividades o esas maneras de poder realizar las cosas de forma sistemática, organizada y estructurada. La palabra método pues se deriva del latín methodus y quiere decir algo detrás de otro, ¿verdad? O paso a paso, eso quiere decir método y se deriva del latín método. Luego que ya sabemos que es un método, nos vamos a enfocar directamente a lo que son los métodos de investigación, ¿verdad? Como ya sabemos que método es aquella forma de realizar las cosas de forma organizada, también a una técnica o un conjunto de tareas que pretendemos desarrollar. Entonces los métodos de investigación, como su nombre lo indica, se relacionan o tienen una relación muy estrecha con la investigación, es decir, aquellas maneras o aquellos procedimientos que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestra investigación. Todas aquellas actividades que llevamos a cabo dentro de nuestra investigación de forma sistemática, de forma ordenada y de forma progresiva. ¿Y esto para qué? Para poder recopilar la información necesaria o suficiente para resolver nuestro problema y también para poder analizar todos aquellos datos que hemos recabado. Entonces nos dice en pantalla que los métodos de investigación son las herramientas que los investigadores, en este caso somos nosotros como estudiantes, ¿verdad? Más adelante, después de nuestro examen parcial, pues ya van a estar cargadas en la plataforma algunas tareas de investigación que nos van a servir para ir reuniendo la ponderación de nuestra zona. Entonces, los métodos de investigación van a ser aquellas herramientas que se nos otorgan como investigadores y que vamos a utilizar para poder obtener, recopilar información y poder analizar los datos respectivos. Dentro de los métodos de investigación, pues podemos mencionar que existe el muestreo, hay encuestas, hay entrevistas, hay ensayos, los grupos de enfoque, ¿verdad? Que son las personas donde está suscitando el problema. La elección de nuestro método de investigación, pues va a ser predeterminada. Es decir, que vamos a escoger este método dependiendo de la investigación que amerite, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo necesito investigar la cantidad de algunas cuestiones, entonces voy a utilizar un método cuantitativo. Si necesito verificar la calidad de algún grupo de personas, voy a escoger el método cualitativo. Entonces es importante que tengamos en mente que la elección del método de investigación va a ser predeterminada, toda vez que va a depender eh, de la investigación que se vaya a realizar y del problema que pretendemos resolver. Tenemos métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos, inductivos, deductivos. Más adelante vamos a ver la clasificación, pero todo va a variar dependiendo del tema de investigación que nosotros hayamos escogido. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos qué es un método, qué son los métodos de investigación, para qué nos sirven, cómo los catalogamos como herramientas, que nos sirven para recopilar información, analizarla y poder encontrar o llegar al resultado que estamos esperando dentro de la misma. Luego en pantalla usted puede ver la clasificación que vamos a conocer de los métodos de investigación. Tomamos nota, por favor, los primeros 5. Este es el número 1, métodos de investigación observacional. Número 2, método de investigación comparativo. Número 3, método de investigación inductivo. Número 4, método de investigación cuantitativo. Número 5, método de investigación deductivo. Esos son los 5 principales y luego encontramos una subclasificación como lo es el método de investigación deductivo, pero se deriva o se divide como hipotético deductivo y como axiomático deductivo. Entonces tomemos nota, por favor. Método observacional, método comparativo, método inductivo, método cuantitativo y método deductivo. Por favor, vamos tomando nota.
¿Listo? ¿Estamos listos? Bueno, entonces vamos a ir conociendo cada uno de ellos. El método de investigación observacional, como usted puede ver en pantalla, dice que en el método observacional, pues el investigador no interviene en la situación, solo observa. Entonces recordemos que todas las investigaciones se van a basar en la observación. Para que usted pueda enunciar correctamente un problema, para que usted pueda delimitar un problema, debe basarse en la observación. Si usted observa, va a verificar que hay situaciones que están perjudicando a un grupo de personas y de ahí usted va a poder extraer su problema. Entonces la investigación se basa o se fundamenta en la observación. No obstante ello, pues ya teniendo enunciado nuestro problema, ya estando dentro del estado de investigación o el proceso de investigación, el desarrollo o cuerpo de nuestra investigación, es donde ya vamos aplicando nuestro método. Y el método observacional, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es que no va a intervenir directamente en el trabajo de campo mediante entrevistas, mediante encuestas, mediante ensayos, sino que únicamente el investigador se va a limitar a observar. Como usted puede ver ahí en la pantalla, pues en una esquinita hay una imagen donde podemos verificar a una persona con un telescopio, ¿verdad? Observando. Entonces, el observacional únicamente el investigador se va a limitar a ver qué es lo que está sucediendo en el entorno del lugar donde está suscitando el problema. Es importante que hablemos también que el método de investigación observacional se subclasifica en tres. Dentro de estos tres, pues vamos a encontrar uno denominado estudios de cohorte. Dentro del método observacional existe una subclasificación y el primero son los estudios de cohorte. Y en este caso, pues se selecciona un grupo de personas y se miden ciertos parámetros. Y luego de un tiempo, ¿verdad? Dejamos pasar un tiempo, pues se va a determinar si existe o no una condición de interés. Entonces, dentro del método de investigación observacional relacionado con los estudios de cohorte, decimos que se va a buscar un grupo de personas, lo vamos a analizar, vamos a esperar que pase un tiempo y si derivado de esa observación se nota la presencia de algún tipo de interés dentro de nuestra investigación, pues iniciamos la investigación en el lugar. De igual forma, dentro del método de investigación observacional encontramos la segunda subclasificación, que son los estudios transversales. Y los estudios transversales, pues nos dice que se van a utilizar para determinar la prevalencia de una enfermedad o de alguna situación que ha estado atacando por mucho tiempo a un grupo de personas, es decir, el número de personas afectadas, por ejemplo, por la enfermedad en un tiempo o por alguna situación por un largo tiempo. Entonces a eso se le denomina estudios transversales dentro del método de investigación observacional. Luego, como tercera subclasificación dentro del método observacional, vamos a encontrar lo que son los estudios caso-control. Tomemos nota, estudios caso-control. Los estudios caso-control, pues se van a referir a personas con una determinada condición, ¿verdad? Que vamos a comparar con otro grupo de personas que tienen una actividad del día a día normal. Entonces, si hay algún tipo de personas que sea un caso específico, ¿verdad? Que están sufriendo alguna situación específica, es ahí donde vamos a utilizar el método observacional de estudios caso-control, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, el de cohorte es poder verificar si hay algún tema de interés dentro de un grupo de personas. Los transversales, poder observar que a través del tiempo pues existe la prevalencia de una enfermedad o alguna situación, alguna condición que está afectando a un grupo de personas. Mientras que los estudios caso control nos vamos a dirigir a un grupo específico por alguna condición que hemos decidido estudiar a través de nuestra investigación. Luego tenemos el siguiente método que encontramos en nuestra clasificación y es el método
de investigación comparativa. Y este método, pues como su nombre lo indica, se encarga, ¿verdad?, de comparar algunos resultados. Ustedes pueden ver en pantalla la conceptualización del método de investigación comparativo y nos dice que el método comparativo pues va a venir a ratificar, va a venir a rectificar o a destruir algunos dogmas jurídicos. Lleva al análisis y a profundizar en materias no circunscritas a fronteras, sino que alcanzan extensiones mundiales y se revelan ejemplares aleccionadoras, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, pues este método nos va a servir para poder comparar ciertos resultados dentro de nuestra investigación, ¿de acuerdo? El ejemplo que yo colocaba ayer o daba ayer con otros compañeros es lo que nos está afectando día a día, ¿verdad? Lamentablemente pues no tenemos un tema ya específico dentro de nuestro curso o un problema ya enunciado como para poder ir dando ejemplos de este, ¿verdad? Pero el ejemplo que yo daba el día de ayer era lo que son, eh, eran lo que los esquemas de vacunación a nivel mundial, ¿verdad? Si nosotros vemos acá en la descripción, dice lleva al análisis y a profundizar en materias no circunscritas a fronteras, es decir, que como su nombre lo indica, lo vamos a comparar. Si hablamos de las ciencias jurídicas y sociales, por ejemplo, pues vamos a hacer el derecho comparado. Cómo funciona el derecho civil en Guatemala, cómo funciona el derecho civil en México, cómo funciona el derecho mercantil en Guatemala, cómo funciona en Chile, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo ciertas comparaciones de diversas instituciones jurídicas, si hablamos de derecho. Pero el ejemplo que yo planteaba el día de ayer era lo relacionado a los esquemas de vacunación derivados de la pandemia. Entonces, por ejemplo, si Guatemala inicia su proyecto de vacunación o su, no sé cómo le denominan ellos en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero ya en sí lo que son las vacunaciones de todas las edades y primera dosis, segunda dosis y el refuerzo. Si nosotros hacemos un estudio, vamos a verificar qué porcentaje se logró vacunar en el tiempo que llevamos desde que se inició la vacunación. Como se puede ver en pantalla, pues tenemos una tablet o un teléfono ahí identificado en la imagen como inciso A o como A y B. En el A, usted puede encontrar que hay un 75%, mientras que en el B hay un 85%. Entonces, si volvemos al tema de los esquemas de vacunación, vamos a verificar que en cierto tiempo nosotros pudimos vacunar a cierta cantidad de personas, a un porcentaje de lo que es la población guatemalteca. Pero vamos a hacer un análisis y vamos a decir que en otro país, en el mismo tiempo, permítanme, jóvenes, ahí va otra vez el carro. Bueno, ya pasó. Perdonen ustedes. Entonces, les decía, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener un porcentaje de la población que se ha logrado vacunar en Guatemala, por ejemplo. Y también vamos a verificar en México cuántas personas se han vacunado. Es ahí donde nosotros encontramos la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala pues, logró vacunar, son datos metafóricos, no son los datos con los que contamos en la actualidad, pero que en Guatemala se logró vacunar el 75% de población ya con el esquema completo, lo que es primera dosis, segunda dosis y refuerzo, mientras que en México el 85%. Entonces, ¿qué nos permite esto, verdad? No nos dice, nosotros no avanzamos como correspondíamos, sino que nos permite ratificar si los métodos que estamos utilizando son los correctos, si la recopilación de información es verídica, nos permite rectificar ciertas actividades que estamos realizando quizá mal, ¿verdad? Yo ponía de ejemplo ayer que muchas personas no se han vacunado por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Las vacunaciones pues se llevan en horario laboral y las personas están trabajando y no todas las entidades y no todos los patronos tienen esa capacidad de poder otorgar los permisos o las autorizaciones respectivas para que las personas puedan suministrarse sus vacunas.
Entonces, por ejemplo, el gobierno, el ministerio, mediante el Ministerio de Salud determina que es algo de lo que está llevando a la falla para el avance de la vacunación. Entonces viene y rectifica y crea un nuevo horario nocturno para que todas aquellas personas que durante el periodo laboral no pueda vacunarse pueda ir en la noche. Entonces al momento de rectificar este mecanismo que se está utilizando de vacunación, vamos a poder ver más adelante y volver a comparar para ver si nuestro porcentaje se ha elevado o quizá ha sobrepasado al país con el que estábamos comparando nuestros resultados. A eso se refiere el método comparativo. Elías Escobar, ¿qué son métodos? Ya habíamos verificado que era un método, que era una forma, una manera de poder realizar algunas actividades de forma ordenada, sistemática y de ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Métodos de investigación, ya mencionamos que son todas aquellas herramientas con las que cuenta el investigador para poder desarrollar su investigación. Muy bien, entonces nos trasladamos al siguiente método de investigación y mencionamos lo que es el método cuantitativo. ¿Y qué es el método cuantitativo? Pues el método cuantitativo no es más que aquel método por medio del cual se pueden ponderar algunos indicadores cuantitativos. En pocas palabras, estamos diciendo que el método cuantitativo es aquel que nos va a ayudar a poder proyectar resultados numéricos, resultados en dígitos o datos estadísticos, los cuales se pueden representar en gráficas o simplemente por porcentajes, ¿verdad? Entonces el cuantitativo es el que nos sirve para ir contando nuestros resultados, contando las personas que van a ser parte de nuestra investigación, cuántas encuestas vamos a pasar, cuántas entrevistas se van a realizar. Entonces este método nos ayuda a poder proyectar en dígitos o en números un resultado. También siguiendo, ¿verdad?, con la situación que nos perjudica día a día, como lo de la pandemia a nivel mundial, estamos siendo afectados por los altos números de contagios día a día, ¿verdad? Entonces, dentro del cuantitativo podemos mencionar esa labor que el Ministerio de Salud, tiene día a día de poder proyectar. Desconocemos si realmente los datos son verídicos o no, y siempre pues nos ponen en duda, ¿verdad? Pero son datos que están siendo proyectados de manera oficial, entonces debemos de confiar en esta información. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, derivado de la pandemia, tiene la obligación de poder proyectar o poder informar a las autoridades día a día cuántas personas se han realizado la prueba de COVID, de antígeno, mediante el hisopado. Entonces, cuando usted ve las noticias, a algunas personas les gusta, a otras personas no les gusta ver noticias. A mí en lo particular me gusta ver noticias. Usted verifica ahí en pantalla, ¿verdad? Cuando se está viendo sus noticias, que indica casos tamizados, es decir, cuántos casos han sido evaluados en el día y proyecta una cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, que son tantísimos, hemos visto cantidades de 15,000, 14,000 personas que se han realizado el hisopado a nivel nacional en un día. Luego vemos casos positivos de COVID. Entonces, de esos 14,000 personas, ellos hacen los conteos de las pruebas que salieron pues positivas y hacen la proyección, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo cifras de 5,000, 6,000 personas contagiadas a diario. Entonces estamos proyectando cantidades exactas, cantidades numéricas. Para eso nos sirve el método cuantitativo. Es todo aquello que podemos contar. Y para ello los ejemplos antes mencionados. Luego nos vamos ya con lo que es el método inductivo. Y usted puede ver en pantalla que el método inductivo es aquel procedimiento de investigación que pone en práctica el pensamiento o razonamiento inductivo. Quiere decir esto, que cuando usted conoce un problema, usted va a pensar cómo resolver el problema. No necesariamente se va a ir a las fuentes básicas, fuentes primarias o fuentes secundarias, sino que directamente usted va a ir a su mente y va a razonar cómo puede resolver el problema. Por ejemplo, el método inductivo es el que utilizamos día a día para resolver nuestros problemas cotidianos, nuestros problemas laborales, nuestros problemas económicos, ¿verdad? Cada día utilizamos el método inductivo en virtud de que ponemos en práctica nuestro pensamiento, nuestro razonamiento y vamos buscando las soluciones a nuestro problema sin necesidad de basarnos en una información predeterminada, en una información preliminar, ¿verdad? Esto quiere decir que el método inductivo, pues,
se caracteriza por ser ampliativo. Esto en virtud de que lo que usted va pensando va sacando una idea, va sacando otra idea, va sacando una solución, otra solución, pero usted está poniendo a trabajar su pensamiento y su razonamiento. De igual forma, dentro de la hipótesis, que es nuestro trabajo de investigación, pues usted utiliza el método inductivo en virtud de que va a buscar la solución a su problema mediante una evidencia singular. Algo, algo que usted va a ir ampliando en su mente cómo darles la solución a su problema, pero no se va a basar en que ya leí, en que ya vi, ya busqué, ya pregunté, ¿verdad? Sino que el inductivo es algo que lo pone a razonar y lo pone a pensar dentro de la investigación. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que es el método deductivo. Y el método deductivo, pues es todo lo contrario a el método inductivo. Entonces me gustaría que ustedes me hicieran llegar alguna idea de qué es el método deductivo. Si usted ya vio, ya escuchó qué es el método inductivo, para usted qué es el método deductivo, ¿verdad? Vamos a dar un minutito para ver si alguien nos responde sobre lo que es el método deductivo. Por favor, participen, compañeros. Es importante que sepamos sus puntos de vista, toda vez que todos los días aprendemos algo nuevo, tanto ustedes como estudiantes, nosotros como docentes también a veces retroalimentamos toda la información que ustedes nos proporcionan. Entonces vamos a ver si alguien nos indica para ustedes qué es el método deductivo. ¿Nadie? Bueno. Entonces, el método deductivo, como usted ve en pantalla, se habla del método deductivo para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. ¿Qué quiere decir el método deductivo? Que es un modo de pensamiento que va de lo más general. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a basar en leyes, nos vamos a basar en algunos principios, es ahí donde nosotros vamos a ir sacando las soluciones más precisas, ¿verdad? Hasta llegar a hechos concretos. Mientras que el inductivo, pues nosotros pensamos, analizamos, creemos que esas pueden ser las soluciones a nuestro problema, mientras que el deductivo va a tener una base, va a tener ciertas proposiciones, ciertas variables que ya hemos leído, que ya hemos visto, ya hay algunas premisas, algunos datos anteriores que nos van a servir para analizar de forma general nuestro problema y poder encontrar la solución. Pero el inductivo lo pensamos, lo razonamos y vamos ampliando la información, mientras que el deductivo ya tenemos una gama alta de información, una gran recopilación de información y de ahí es donde nosotros debemos empezar a pensar, a razonar cómo vamos a aplicar estas soluciones a un caso concreto. Muy bien, entonces también pudimos ver lo que era en nuestra clasificación, vamos a volver para poder verlo nuevamente, que nuestro método deductivo también se subclasifica en método hipotético deductivo y en método axiomático deductivo. Por ejemplo, el método hipotético deductivo decimos que se va a empezar a aplicar este método deductivo a través o después de haber observado un fenómeno. Al haber observado nosotros un fenómeno, pues nos vamos a aventurar o vamos a crear una hipótesis interpretativa que vamos a aplicar en nuestro razonamiento o en nuestro pensamiento. Tenemos un problema, pensamos en cómo solucionarlo y vamos a empezar a poner en práctica nuestro pensamiento deductivo. Ver si derivado de toda la información que nosotros ya recopilamos con anterioridad podemos proponer esas variables, podemos dar una o varias soluciones a nuestro problema.
Es casi lo mismo al método deductivo en general, sobre cuando hablamos hipotéticos que de una vez estamos planteando nuestras variables, nuestras suposiciones, que aparentemente pues nos van a llevar a la resolución de nuestro problema. Mientras que el método de investigación axiomático deductivo es todo lo contrario, porque el axiomático deductivo va a ser aquel método que se va a utilizar o se va a empezar a emplear derivado a que extraemos de un conjunto de proposiciones o un conjunto de axiomas, que es como se le conoce a las premisas o a la información que ya existe preliminar, por eso le denominamos axiomático, ¿verdad? Porque hay ciertos axiomas que se le pueden denominar premisas o información preliminar que nos otorgan de antemano, ¿verdad? Que hemos obtenido con anterioridad y esas pues nos van a ayudar a poder ir empleando también nuestro razonamiento lógico y poder resolver nuestro problema o también poder plantear algunas soluciones de problema o técnicas de solución de problema. Entonces está claro que el inductivo, vamos a hacer un resumen, el observacional, nos vamos a basar en la observación en diferentes grupos, los estudios cohorte, tenemos también los estudios transversales y los estudios caso-control en el observacional. El comparativo pues nos ayuda a rectificar, a ratificar o a destruir ciertos dogmas jurídicos que nos demuestran que realmente no se está avanzando en la investigación como esperábamos. Entonces, al rectificar ya podemos aplicar otras actividades de forma sistemática que nos van a ayudar a poder resolver nuestro problema. Luego tenemos el método inductivo, el que se encarga de poner a trabajar nuestro razonamiento y nuestro pensamiento sin tener información preliminar, sin tener premisas, sin tener todas aquellas fuentes primarias o secundarias que nos van a ayudar a proponer una solución a nuestro problema. Luego tenemos el método de investigación cuantitativo, que es el que nos sirve para poder proyectar en dígitos, en números, poder contar personas, contar resultados y proyectarlo directamente en cifras en nuestros resultados. Luego tenemos el método deductivo, que es el que va de lo general a lo particular, es decir, que ya tenemos información anterior, que nos va a servir también para razonar y poder poner en práctica nuestro pensamiento y poder ofrecer las soluciones a nuestro problema. Nuestro método deductivo, pues, se va a dividir en hipotético deductivo y en axiomático deductivo. El hipotético deductivo, como indicábamos, ¿verdad? Pues es el que al momento de conocer nosotros el problema, como investigadores, como característica principal del ser humano, la curiosidad nos va a llevar a poder razonar y poder buscar ciertas soluciones, ciertas suposiciones o algunas variables que podamos entablar y que podamos proponer como técnicas de solución o como soluciones ya específicas para nuestro problema sin tener una información anterior. Mientras que el método deductivo, axiomático deductivo, se refiere a que sí vamos a tener algunas premisas, algunos axiomas, que son los que nos ayudan a poder basar nuestra investigación y poder con esa información preliminar iniciar con el desarrollo de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento y ya con ello poder ir proyectando poco a poco lo que son nuestros razonamientos, nuestras variables, nuestras proposiciones dentro del, para poder proponer la solución a nuestro problema. Importante también mencionar, ¿verdad?, que en el video introductorio también tuvimos a bien conocer lo que era el método analítico. Eso no lo tenemos en diapositiva, pero vamos a mencionar, tomando en cuenta que hay un poquito de tiempo todavía, que el método analítico es un método de investigación empírico, es un modelo de estudio científico que vamos a basar en la experimentación directa y la lógica empírica, ¿verdad? Los análisis lo vamos a realizar a través de toda aquella información que hemos recopilado y que vamos a pretender obtener ciertos resultados de ese método analítico. Es importante mencionar también que el método analítico es el más frecuente, o podemos decir que es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales,
ya que nos sirve para poder analizar algún fenómeno dentro de nuestro problema, descomponer todos los elementos básicos que componen nuestro problema y ahí vamos a ir obteniendo ciertos resultados derivados de dicho análisis. Entonces, con esto, pues, daríamos por terminados los temas para el día de hoy y en pantalla ustedes pueden encontrar ya sus preguntas para estudio. Leemos la semana y el número de pregunta. Dice semana 4, pregunta 1. Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, de manera sistemática, aunque suene redundante, ¿verdad? Pero es así como uno lo describe, organizada y o estructurada. Semana 4, pregunta 2, son las herramientas que los investigadores, que en este caso somos nosotros como estudiantes, que día a día pues estamos aprendiendo un poco más, dice, son las herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Semana 4, pregunta 3, método en el cual el investigador no interviene en la situación, únicamente observa. Semana 4, pregunta 4, método que ratifica, que rectifica o destruye los dogmas jurídicos que no nos están apoyando en la investigación. Semana 4, pregunta 5, método que es una forma específica de pensamiento o razonamiento. Estamos hablando de una forma específica. Recuérdense que los métodos, había uno que va de lo general a lo específico y otro que inicia sin tener ninguna información anterior. Entonces, este método es una forma específica de pensamiento o razonamiento. Con esto culminamos nuestra guía de estudio. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima clase. Dudas, sugerencias, comentarios, críticas al correo electrónico del curso. Un poquito de paciencia porque a veces son varios correos y nos cuesta un poquito responder. Cualquier otro inconveniente, cualquier otro aporte, pueden hacerlo llegar al grupo de Telegram que ustedes ya tienen creado con anterioridad. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta la próxima.